Medición de voltajes. En este video vamos a explicar cómo es la forma correcta de poder realizar las mediciones de los voltajes en cualquier placa electrónica. Como ejemplo vamos a usar esta fuente de computadora porque a su salida tengo diferentes valores de voltaje tanto como positivos y negativos. Generalmente el mayor inconveniente que se tiene a la hora de realizar las mediciones es con los voltajes negativos. Entonces, un poco repasando, las salidas de la fuente de alimentación de computadoras, cada color de su cable representa un voltaje. Por ejemplo, todo lo que es negro va a ser común o GND o el tierra. El amarillo corresponde a más 12 voltios y el rojo corresponde a más 5 voltios. Fíjense que independientemente del tipo de conector que yo tenga, ya sea el de la placa aquí o un Molex DID o SATA, todo lo que corresponde al color amarillo es 12 voltios. Todo lo que es color rojo corresponde a 5 voltios y todo lo que es negro corresponde al común o GND, que equivale a los 0 voltios. También hay otros voltajes en la fuente de alimentación que lo vamos a tener en el conector que alimenta la placa madre. Por ejemplo, el naranja que corresponde a 3.3 voltios, el rojo que también ya vimos que corresponde a 5, el plomo y el violeta que corresponde a 5 voltios, el amarillo a 12 voltios, el blanco que corresponde a menos 5 voltios, el azul a menos 12 voltios. Entonces lo que vamos a explicar es cómo realizar la medición y cuál es la diferencia entre los voltajes positivos y los voltajes negativos y la forma correcta de poder realizar la medición. Entonces, para entender de mejor manera esto, debemos entender que el común, que es lo que vamos a encontrar en el teste, por ejemplo, uno de los pines del común que corresponde al chicotillo negro, es lo mismo que el GND. GND viene de la palabra ground, que está en inglés, que en español significa tierra, que es este símbolo que tenemos nosotros, que vamos a encontrar en todas las placas electrónicas. Donde vean este símbolo, corresponde al común o al GND. Y el común y el GND no es nada más que el 0 voltios de la fuente de alimentación o de la placa electrónica cuando se refiere a la alimentación. Todo lo que es GND corresponde a 0 voltios. Para entenderlo de mejor manera vamos a basarnos en el siguiente ejemplo. Yo tengo aquí marcado mi punto inicial. Fíjense, voy a hablar en distancias de metros para que se entienda de mejor manera. Yo tengo en este punto el 0 metros. Aquí tengo un árbol que se encuentra a 5 metros de mi referencia. ¿Cuál es la referencia? Aquí, el punto 0. Desde aquí voy a comenzar a medir las distancias. Entonces, este árbol se encuentra a 5 metros. Y en cambio, este otro árbol se encuentra a 12 metros. Todos medidos con respecto a este mi punto de referencia que es el 0 metros. Pero aquí yo tengo otro árbol. Entonces, este árbol está al otro lado de mi referencia. Por eso yo lo coloco menos 5 metros para poder diferenciar de esta distancia. Menos 5 metros que me está indicando que está en el otro sentido de mi referencia. En sí, el negativo lo único que me indica es eso, que está en el otro sentido de mi referencia, porque en sí no hay distancias negativas. Entonces, en este caso, el menos 5 metros, perdón, aquí el menos 5 metros solamente me indica que está en el otro lado de la referencia. Pero, ¿qué pasa si yo mido la distancia entre este árbol y este árbol? O sea, entre la distancia que está entre menos 5 metros y el más 5 metros. Si yo tengo aquí, perdón, un flexo o algún tipo de elemento para poder medir distancias, yo voy a medir entre este punto y lo que va a medir es una distancia de 10 metros, ¿verdad? Y si yo mediría entre este menos 5 y el 12, voy a llegar a tener 17 metros, ¿verdad? Entonces, la misma forma de medir distancias, de la misma manera se miden los voltajes
en los equipos electrónicos. Vamos a usar el mismo ejemplo de este, pero ya cambiando los metros por los voltajes. ¿Qué quiere decir? Este va a ser mi referencia y esto va a representar el 0 voltios. Esto va a ser 5 voltios y 12 voltios y este menos 5 voltios. Entonces, los menos 5 voltios, lo único que me está indicando que está debajo de mi referencia, que va a ser este, el 0 voltios. ¿Qué quiere decir? Que si yo, para poder medir estos voltajes, yo voy a tener que colocar en este punto, que es mi referencia, el chicotillo negro del tester, el negativo aquí. Coloco en los 0 voltios y ya no lo muevo el chicotillo negro. Entonces, si mido con el tester en este punto, el multímetro me va a medirme 5 voltios. Si mido en este punto, me va a medirme 12 voltios. Y si mido en este punto con el multímetro, me va a medir menos 5 voltios. Entonces, cuando yo debo realizar cualquier medición con el tester, lo que yo debo hacer es colocar el chicotillo negro en el punto de referencia 0 voltios, o GND o tierra, cualquiera es lo mismo. Entonces, sin mover el chicotillo negro, yo debo realizar las diferentes mediciones en los puntos. Entonces, ¿qué pasa si es que yo no lo coloco el chicotillo negro aquí? Entonces, por ejemplo, si yo colocaría aquí el chicotillo negro del tester, para el multímetro este va a ser el punto de referencia. Entonces, para el tester esto va a ser el 0. Entonces, ¿cuánto hay la diferencia de aquí a aquí? Son 7. Entonces, colocándolo aquí el chicotillo negro, lo que voy a tener con este punto, colocándole aquí el chicotillo rojo, voy a tener un voltaje de 7 voltios. Fíjense que el tester no sabe cuál es tierra, cuál es GND. Entonces, donde colocamos el chicotillo negro, a ese punto lo toma como 0 voltios. Por eso cuando coloco aquí el chicotillo negro con respecto a este punto y aquí colocándole el chicotillo rojo, me va a medirme 7 voltios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si colocaría aquí el chicotillo negro aquí en menos 5 y el chicotillo rojo aquí en más 5, el multímetro lo que va a marcarme es más 10 voltios. ¿Por qué? Porque aquí está el chicotillo negro y con respecto a esto, aquí hay una diferencia de 10 voltios. Ahora, ¿qué pasa si lo colocaría aquí el chicotillo negro en el 5 y el chicotillo rojo en el 0? Entonces, el tester donde está el chicotillo negro, en este caso el 5 voltios, ahí lo va a tomar como la referencia, o sea, el 0 voltios. Y como el chicotillo rojo está aquí, me va a marcar menos 5 voltios porque está menos 5 voltios debajo de mi referencia, que en este caso el tester lo está tomando aquí. Entonces, con este pequeño ejemplo y esta pequeña analogía, ¿qué quiero indicarles? Que a la hora de medir yo debo colocar siempre el chicotillo negro en el 0 voltios, en el GND o en el tierra, como quieran ustedes llamar, siempre en ese punto. Y con respecto a ese punto yo debo realizar las mediciones en la placa electrónica, porque si yo coloco en cualquier parte el tester, entonces lo que me va a dar es medidas erróneas, como en el ejemplo que ahorita yo le di. Ahora ya, haciendo un ejemplo más real, lo que vamos a hacer es medir tensiones en la fuente de alimentación de la computadora. Para que esta fuente pueda funcionar, yo debo puentear aquí el conector verde, fíjense, está el verde, con cualquier común o GND, que en este caso es este cable negro. Entonces yo lo puenteo o hacer un jumper, como lo llaman los técnicos, entre el verde y el negro. Ni bien yo conecte este jumper, automáticamente la fuente de computadora va a comenzar a funcionar. Una vez que esté funcionando, yo comienzo a realizar las mediciones. Fíjense que el chicotillo negro es el común o GND y el chicotillo rojo, perdón, este cable negro es el GND o 0 voltios y este cable rojo corresponde a más 5 voltios. La forma correcta de hacer la medición es colocar el chicotillo negro, fíjense, en el GND y el chicotillo rojo en el cable. A medir, en este caso, el rojo. Como es más 5 y estoy midiendo correctamente con respecto a tierra, lo que el tester me va a medir son los más 5 voltios. Aquí hay una pequeña diferencia porque los 5 voltios no son exactos, tiene más o menos 5% de error. Por eso me está marcando 5.5
17, pero está dentro de los márgenes de error que debe tener la medición. En cambio, si yo quisiera medir los 12 voltios que corresponde al cable amarillo, yo debo colocar siempre el chicotillo negro al GND, y con respecto al GND yo mido el chicotillo amarillo que corresponde a más 12, y aquí en el tester me marca el voltaje de 12.06, que también es correcto porque tiene más o menos 5% de error en la medición. Ahora, ¿cómo yo realizo la medición negativa? Fíjense que aquí está el cable blanco. El cable blanco corresponde a menos 5 voltios. Para poder medir este valor de voltaje, yo lo propio, el chicotillo negro, debo colocarle aquí, fíjense, en el negro, en el GND, y el chicotillo rojo en el blanco. Y el multímetro me va a marcar los menos 5, que en este caso es un poco más, mucho menor a menos 5, está marcando menos 4.6. Pero siempre la medición marcándole, colocándole el chicotillo negro en el negativo, perdón, en el GND de la fuente que corresponde al cable negro, y el chicotillo rojo al cable o al voltaje que quiero medir, que en este caso es el blanco que corresponde a menos 5. Ahora, ¿qué pasa si es que yo no mantengo esos valores? Entonces, fíjense, aquí en este pequeño ejemplo, yo estoy colocando el chicotillo negro en el rojo, que es más 5, y el chicotillo negro a más 5, y el chicotillo rojo a más 12. Entonces ya no estoy colocando al chicotillo negro o al GND, que es lo más correcto a la hora de realizar la medición. Entonces, para ver que los errores que se puede cometer, yo aquí lo estoy colocando intencionalmente el chicotillo negro a más 5 y el chicotillo rojo a más 12. Entonces, automáticamente, donde yo coloco el chicotillo negro, ese punto lo toma como 0 el multímetro. Entonces, en este caso, el más 5 voltios lo toma como 0 el multímetro. De más 5 a más 12, ¿cuánto es la diferencia de potencial? O sea, la diferencia que existe son 7. 5 al 12 son 7. ¿Por qué lo tomo de esa manera? Porque aquí lo estoy conectando el chicotillo negro, y donde yo lo coloque el chicotillo negro del tester, ese punto lo toma como 0 para el multímetro. Pero en este caso yo sé que este rojo corresponde a más 5 y este a más 12. Entonces, más 5 y más 12, ¿cuánto es la diferencia? Son 7. Y eso es lo que me mide el tester. Fíjense, 6.88. Hay una pequeña diferencia porque, ¿se acuerdan cuando yo medí aquí el cable rojo y el cable amarillo? No eran valores exactos. Entonces, esa diferencia también se nota aquí. Entonces, de los 7 me está marcando 6.88, que está dentro de su rango. Ahora, miren, ¿qué voy a hacer? En este ejemplo, voy a conectar el chicotillo negro a más 5 voltios y el chicotillo rojo al 0 voltios. Entonces, el multímetro lo va a tomar como su 0 que corresponde a más 5. Entre más 5 y 0, ¿cuánto hay la diferencia? 5. Pero como este está colocado a más 5, entonces está marcando debajo de mis referencias, porque el chicotillo negro está en más 5 y el chicotillo rojo está en 0. Entonces está debajo de mi referencia ese nivel de diferencia que hay, que corresponde a 5. Por eso es que el multímetro me marca menos 5 voltios. ¿Por qué menos 5? Porque donde está colocándose el chicotillo el chicotillo negro, con respecto al chicotillo rojo, está a menos 5 voltios con respecto al 0. Ahora, fíjense, miren lo que voy a medir. Voy a medir el voltaje entre el menos 5 y el más 5. El cable blanco corresponde a menos 5 voltios y el cable rojo corresponde a más 5 voltios. Entonces, ¿dónde lo estoy conectando el chicotillo negro? Al cable blanco. Entonces, para el multímetro, el cable blanco que corresponde a menos 5 va a ser la referencia. Y el chicotillo rojo yo lo conecto a más 5. ¿Cuánto es la diferencia entre menos 5 y más 5? Corresponde a 10 voltios. Y por eso aquí yo tengo la medición de 9.79. No es 10 voltios por las diferencias
de voltajes que había en cada uno de los valores de las salidas de la fuente, pero fíjense que es prácticamente los 10 voltios. Me marca 10 voltios porque estoy midiendo con el tester entre menos 5 y más 5, que corresponde a una diferencia de 10 voltios. Y aquí vamos a hacer el último ejemplo, midiéndole entre menos 5 y más 12. Entonces yo colocándole el chicotillo negro aquí al menos 5 y el chicotillo rojo a más 12, yo voy a tener una diferencia de, a ver, de 0 aquí hay 12 y de aquí 5. 5 más 12 corresponden a 17 voltios. Entonces el multímetro me marca aquí los 16.6 voltios, que prácticamente son los 17 voltios. Entonces, con este pequeño ejemplo he querido mostrarles que hay que tener mucho cuidado a la hora de realizar mediciones en la placa. Cuando yo voy a medir un voltaje, ya sea una fuente o en una placa electrónica, siempre el chicotillo negro debe ir en el cable, perdón, en el conector GND o tierra o 0 voltios. Los tres significan lo mismo. 0 voltios, GND o común o tierra, es lo mismo. Entonces siempre debe estar el chicotillo negro en el GND. Y los demás voltajes yo lo mido con el chicotillo rojo para realizar la medición. Si yo no lo mantengo el chicotillo negro en el GND, voy a comenzar a tener errores de medición como en el ejemplo que les he mostrado. Entonces, a ver, aquí vamos a hacer, perdón, aquí hay otra imagen más, otro pequeño ejemplo. Fíjense, en este caso yo tengo el chicotillo rojo, perdón, el cable rojo que corresponde a más 5 y el cable amarillo que corresponde a más 12. Fíjense que ambos son positivos. Aquí yo tengo más 5 y aquí tengo más 12. El chicotillo negro yo le pongo en el cable amarillo que corresponde a más 12 y el chicotillo rojo yo le coloco en más 5. Entonces el multímetro donde está el chicotillo negro lo toma como su referencia. Entonces aquí está más 12 y aquí está más 5. ¿Cuánta es la diferencia entre 5 y más 12? A ver, 5 más 12 son 7 voltios. Pero como el chicotillo negro está puesto en el más 12 como referencia, con respecto de más 12 a menos 5, a más 5, va a marcarme negativo porque este está más alto con respecto a este. En otras palabras, me va a marcarme que este diferencia de potencial está por debajo de mi referencia. Fíjense, midiendo entre dos cables positivos, como también yo obtengo un voltaje negativo. Entonces, el multímetro siempre me va a medirme con respecto donde yo coloque, en este caso más 12 a más 5, entonces hay una diferencia de potencial, está debajo de mi referencia. ¿Cuál es mi referencia? Donde yo coloco el chicotillo negro. Entonces vuelvo a repetir, se debe tener mucho cuidado a la hora de realizar la medición. Siempre debo colocar el chicotillo negro del tester en el GND o en el 0 voltios de la placa que yo voy a medir.